27 frases filosóficas para reflexionar sobre la vida. Desde la antigüedad, la filosofía ha sido aquella disciplina que intenta comprender el mundo y reflexionar sobre la existencia. El amor hacia la sabiduría ha hecho que desde Grecia hasta la actualidad existan diversos pensadores que funcionan como guías para la humanidad. En el siguiente listado se pueden encontrar frases célebres de filósofos de diferentes épocas y lugares que buscan convertirse en una guía para la vida moderna. 1. El hombre que mueve montañas empieza apartando piedrecitas. Confucio, 551 a.C. a 479 a.C., fue un reconocido filósofo chino, creador del confucianismo. Su labor como docente fue clave durante toda su vida, pues buscaba impulsar la búsqueda de virtud a través del conocimiento. Su pensamiento ha perdurado en aforismos que impulsan a alcanzar una vida plena. Así, en esta frase, anima al ser humano a practicar la paciencia y la determinación, pues todas las grandes tareas comienzan desde el más pequeño esfuerzo. 2. Conócete, acéptate, supérate. San Agustín de Hipona, 354 a 430, fue un destacado teólogo y filósofo cristiano que planteó la importancia de aunar fe y razón. En su visión, la base para alcanzar la felicidad es el autoconocimiento. De este modo, el ser humano debe ser capaz de examinarse a sí mismo para así llegar a su mejor versión. 3. Ningún hombre puede cruzar dos veces el mismo río, porque ni el hombre ni el agua serán los mismos. Heráclito. El filósofo griego Heráclito, 540 a.C. a 470 a.C., es reconocido por sus aforismos. En esta famosa frase se refiere a que lo único constante en la vida del ser humano es el cambio. Así, ninguna situación que el hombre atraviese es la misma. Aunque existan circunstancias parecidas, siempre será una nueva experiencia. 4. La cojera es un impedimento para la pierna, no para la voluntad. Epicteto. Fue un destacado filósofo estoico que se hizo reconocido con su obra Enquiridión. Su caso es bastante paradigmático, pues pasó de ser esclavo a filósofo gracias a su inteligencia y su habilidad con las palabras. Esta frase busca destacar la importancia de la determinación para lograr los objetivos. Así, aunque existan obstáculos, es necesario sortearlos y salir adelante gracias a la voluntad. 5. No hay viento favorable para el que no sabe hacia dónde va. Séneca. Es uno de los pensadores romanos más populares en la actualidad. Sus ideas giraban en torno al estoicismo, corriente que enseña a dominar las pasiones, aceptando las circunstancias de la vida. En esta frase intenta demostrar la importancia de tener un objetivo claro por el que luchar. Una vez que alguien tiene delimitada su meta, los medios para alcanzarla resultarán mucho más asequibles. 6. La felicidad es de quienes se bastan a sí mismos. Aristóteles, 384-322 a.C., es uno de los pensadores más importantes de la historia. Se le considera el fundador de la lógica, además de que realizó grandes aportes en el campo de la retórica, la literatura y la política. Aquí postula que el ser humano debe ser capaz de bastarse a sí mismo, es decir, ser feliz con su propia compañía, sin depender de otras personas para alcanzar la paz y la armonía. 7. A veces, no hacer nada es lo más violento que puede hacerse. Slavoj Žižek, Eslovenia, 1949. Es uno de los pensadores más provocadores de la actualidad.
El año 2007 publicó el libro sobre la violencia, donde realiza un análisis sobre el concepto de violencia en la sociedad actual y la manera que tiene de ejercer una fuerza silenciosa sobre los ciudadanos. Aquí intenta generar espíritu de lucha en el ser humano, pues el nuevo siglo se ha caracterizado por la individualidad e indolencia del individuo moderno. Así, afirma que es necesario involucrarse en temas de importancia pública, pues si todos opinan que es mejor permanecer al margen, el cambio sería imposible. 8. Pensar es el diálogo del alma consigo misma. Platón. Sin duda, Platón, 427-348 a.C., es uno de los filósofos más importantes de la historia. Uno de sus principales postulados es la dialéctica como método de construcción de conocimiento, es decir, el saber se forma entre las ideas de varios sujetos. Asimismo, postula la división del hombre entre cuerpo y alma, siendo esta última divina. De este modo, manifiesta que el pensamiento corresponde al diálogo interno que tiene el ser humano consigo mismo y que proviene desde lo más íntimo de su ser. Su alma conectada con un mundo ideal. 9. Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Ludwig Wittgenstein. Austria, 1899-1951, fue un destacado filósofo cuyas reflexiones sobre el lenguaje marcaron la lingüística moderna. En su visión, el lenguaje es el encargado de ayudar al individuo a entender y definir el mundo, pues construye realidad. Por lo tanto, aquello que no se puede expresar, no existe. Con esto, busca hacer comprender el poder que acarrean las palabras. 10. Para hacer al género humano más virtuoso y por supuesto más feliz, ambos sexos deben actuar desde los mismos principios. Mary Wollstonecraft, Inglaterra, 1759-1797, fue escritora, filósofa y precursora del feminismo. De hecho, es la autora del primer tratado sobre el tema, Vindicación de los Derechos de la Mujer, 1792. En este libro intentó sentar las bases para una comprensión igualitaria de la sociedad. Por ello, en esta máxima plantea la necesidad de equiparar las condiciones en ambos sexos para así lograr un mundo más equilibrado. 11. Una vida sin examen no merece la pena ser vivida. Sócrates, 469-399 a.C., es uno de los grandes referentes filosóficos de Occidente. Aunque no dejó una obra escrita, sus ideas fueron difundidas por su más fiel discípulo, Platón. En su pensamiento, lo esencial era lograr cultivarse a sí mismo en dirección hacia el bien, estudiando cuestiones políticas y morales. Por ello, en esta frase indica que el ser humano debe reflexionar sobre su propia vida y hacia dónde se dirige, pues una existencia sin propósito carece de sentido. 12. Pienso, luego existo. René Descartes, Francia, 1596-1650, es considerado el padre de la filosofía moderna y ha pasado a la historia por su icónica frase cogito ergo sum, pienso, luego existo. Con esta declaración postuló la importancia del pensamiento lógico para definir nuestro mundo, pues la verdad se encuentra en el razonamiento humano. 13. La curiosidad es la lujuria de la mente. Thomas Hobbes. Inglaterra, 1588-1679. Fue uno de los fundadores de la filosofía política moderna. Contrario al idealismo, sus postulados se basan en el materialismo, es decir, las causas materiales son las que determinan al ser humano. Una de las cosas que define a cualquier filósofo es su curiosidad, la búsqueda constante para intentar interpretar el mundo. Por ello,
En esta frase, Hobbes la identifica como uno de los grandes placeres del intelecto. 14. Camina lento, no te apresures, que a donde tienes que llegar es a ti mismo. José Ortega y Gasset. El filósofo español José Ortega y Gasset, 1883-1955, fue uno de los pensadores más relevantes del siglo XX. En su obra, La rebelión de las masas ejerce una crítica hacia la sociedad moderna en la que predomina una masa conformista y anónima que carece de pensamiento crítico. Por ello, en esta frase, invita a las personas a tomarse su tiempo para reflexionar e intentar entenderse a sí mismos y al mundo que los rodea. Para el pensador, la relación que el individuo establece consigo mismo es la más importante. 15. Estirar la mano hasta llegar a las estrellas con demasiada frecuencia hace olvidar las flores en sus pies. Jeremy Bentham. El filósofo inglés Jeremy Bentham, 1748-1832, es reconocido como el padre del utilitarismo, corriente en la que predomina el bien de la mayoría. En esta cita intenta mostrar la importancia de valorar lo que se tiene. Aunque siempre es positivo tener sueños y metas, no deben olvidarse las maravillas con las que cada ser humano cuenta a su alcance. 16. El perdón es la clave para la acción y la libertad. Hannah Arendt, 1906-1975. Es una de las pensadoras clave del siglo XX. Sus teorías sobre la banalidad del mal y sobre el totalitarismo revolucionaron los estudios filosóficos. Luego de estudiar con detención temas relacionados al Holocausto y a los totalitarismos, la autora situó el perdón como una necesidad para el ser humano, pues es la única manera de sanar y salir adelante. Por ello, afirma que es vital para la libertad, ya que quien perdona es liberado de una carga que no le pertenece y sin ella puede volver a gozar de la existencia. 17. La lectura de todos los buenos libros es como una conversación con las mejores mentes de los siglos pasados. Immanuel Kant, 1724-1804, fue uno de los fundadores del pensamiento moderno al plantear la libertad del hombre para pensar por sí mismo. En esta frase rescata la belleza de la literatura, pues es un puente entre el pasado y el presente que permite que las personas puedan aprender y comprender sobre situaciones completamente ajenas a su existencia. 18. El hombre está condenado a ser libre. Condenado porque no se ha creado a sí mismo y, sin embargo, por otro lado, libre, porque una vez arrojado al mundo, es responsable de todo lo que hace. Jean-Paul Sartre, Francia, 1905-1980, fue uno de los intelectuales más importantes del siglo XX y uno de los máximos representantes de la filosofía existencialista. En 1948 publicó el libro El existencialismo es un humanismo, una conferencia que había dictado el año anterior, que transformó en texto para explicar los fundamentos de su teoría. Para este pensador, la libertad es una condición inherente al ser humano. De este modo, el individuo moderno debe soportar la existencia y luego intentar definirse y crearse a sí mismo como un sujeto responsable y como un aporte para la sociedad. Ese proceso es muy difícil, porque cada decisión que toma impacta al mundo que lo rodea. Aunque esta visión pueda parecer pesimista, en realidad encierra muchas posibilidades, pues las personas son capaces de definir su esencia a través de sus actos. 19.
El que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Friedrich Nietzsche, 1844-1900, fue uno de los filósofos más controversiales de la historia al postular la muerte de Dios. Así, planteó el nihilismo, pensamiento que niega toda creencia, ya sea de carácter filosófico, político o social. En su visión, la vida carece de sentido y no existe ninguna entidad que pueda otorgarlo. Por tanto, la existencia se instala como un devenir que se abre a sus posibilidades en las que es el ser humano quien debe construir su sentido. Con ello, quien encuentra su razón para vivir puede enfrentarse a todas las adversidades. 20. Hay un libro abierto siempre para todos los ojos. La naturaleza. Jean-Jacques Rousseau, 1712-1778. Es reconocido como uno de los más importantes filósofos de la Ilustración, gran defensor de la igualdad y pensador clave para la Revolución Francesa. En contra de las ideas de sus contemporáneos, fue crítico de la idea de progreso, pues planteaba que la civilización era la raíz de todos los sufrimientos. De esta forma, nació el ideal del buen salvaje. En su estado natural, el ser humano carece de vicios y virtudes, así como de la idea de bien y mal. Por ello, plantea la naturaleza como un sitio privilegiado para el desarrollo del espíritu del hombre. Es donde puede encontrarse a sí mismo y tiene la ventaja de estar al alcance de cualquiera. 21. Nada es más libre que la imaginación humana. David Hume, 1711-1776, fue un destacado filósofo, economista e historiador. Formó parte del empirismo inglés, por lo que defendía que todo conocimiento procede de la experiencia directa. En esta frase plantea que el ser humano cuenta con la mayor herramienta para alcanzar la libertad, la mente. Es gracias a ella y a la capacidad de saber manejarla que se puede llegar a la felicidad. 22. Solamente el cambio es eterno, perpetuo, inmortal. Arthur Schopenhauer. En esta frase, el filósofo alemán Arthur Schopenhauer intenta demostrar la necesidad de aceptar el cambio como motor constante en la vida humana. Así, la única manera de habitar el mundo de forma tranquila es aceptando que en cualquier momento todo puede cambiar. 23. El sufrimiento deja de serlo en cuanto nos formamos una idea clara y precisa del mismo. Baruch Spinoza fue un destacado filósofo que defendió la importancia del racionalismo. Por ello, afirma que los problemas pueden resolverse de una manera mucho más sencilla de lo que puede parecer. En esta frase postula que una vez que se ha procesado y comprendido el origen o sentido del sufrimiento, se le puede otorgar un lugar diferente y aprender de él. 24. Que nada nos defina, que nada nos sujete. Que sea la libertad nuestra propia sustancia. Simone de Beauvoir. La filósofa existencialista. Simone de Beauvoir fue una figura clave para el desarrollo del feminismo durante el siglo pasado. Su libro El segundo sexo, 1949, marcó el camino para los estudios sobre el tema, ya que planteó el género como una construcción social. Uno de los principios que marcó su pensamiento fue la libertad como un derecho inherente a cada ser humano. Por ello, en esta frase, intenta demostrar que las personas son las encargadas de definirse y crearse cada día a sí mismas. Aprende más sobre Simone de Beauvoir, quién fue y sus aportes al feminismo. 25. El más grande fruto de la autosuficiencia es la libertad. Epicuro fue un destacado filósofo griego,
reconocido por crear su propia doctrina, el epicureísmo. Considerada como una rama del hedonismo, es una corriente que busca la felicidad humana a través de la búsqueda del placer. Para el pensador, el objetivo de la existencia humana es llevar una vida alegre y tranquila que solo es posible viviendo sin ataduras. Así, quien no depende de nada ni de nadie, tiene la libertad para escoger el camino que desea. Para lograr aquello, es necesario ser autoconsciente e independiente. 26. Los hombres olvidan siempre que la felicidad humana es una disposición de la mente y no una condición de las circunstancias. John Locke fue uno de los pensadores más importantes dentro del empirismo inglés, escuela que fundamenta la realidad como base de todo conocimiento. Asimismo, fue quien propuso el liberalismo clásico, que promueve la libertad del individuo, limitando la intervención del Estado. En su pensamiento, lo más importante para el hombre es el uso que hace de su razón. Por ello, afirma que está en el ser humano la manera de encontrar la felicidad. 27. La hiperinformación y la hipercomunicación no inyectan ninguna luz en la oscuridad. Byung-Chul Han ha logrado un fenómeno bastante particular. Sus libros de filosofía son bestsellers y se han publicado en todo el mundo. Ha escrito varios ensayos breves en los que analiza la realidad actual en la que el individuo se encuentra completamente deshumanizado. Una de sus grandes críticas hacia el mundo moderno es la falta de calma y contemplación de la que se puede gozar. Por ello, en esta frase, plantea cómo el sueño de la Ilustración se transformó en una pesadilla. Así, apela a que las personas sean capaces de dosificar el uso que hacen de las tecnologías.